Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre del Gran Conflicto y por la lección número 4, programada para el sábado 27 de abril, Defendamos la Verdad. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. El gran conflicto entre Cristo y Satanás viene desarrollándose durante siglos. El verso de memoria nos recuerda la misión cumplida de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él derrota a Satanás en la tierra, así como ya lo había derrotado al inicio de su rebelión contra Dios en el cielo. Apocalipsis 12 del 7 al 11. Y tras su derrota y expulsión del cielo junto con sus ángeles caídos, Apocalipsis 12:12, Satanás se lanzó en férrea persecución contra la iglesia primitiva. Apocalipsis 12:13. Pero al no poder destruirla, continuó atacando a la iglesia con la persecución medieval. Apocalipsis 12:6 y 14. En este período se destaca la obra de los llamados pre-reformadores y reformadores y la persecución que se lanzó contra ellos. Todo esto también estaba contemplado en el libro de Apocalipsis, en los mensajes de Jesús a las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. En el estudio avanzaremos en el examen de algunos principios bíblicos que motivaron a los fieles cristianos de esas épocas, entre ellos los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus y Jerónimo, y veremos el ejemplo de su fe y perseverancia que los mantuvo fieles al Señor incluso bajo la intolerancia, persecución y martirio propiciado por el papado romano. En este estudio solo haremos hincapié en 3 temas principales. 1. La persecución de la iglesia primitiva. 2. La persecución de la iglesia del desierto en la Edad Media. Y 3. La persecución de los pre-reformadores y reformadores, finalizando como es nuestra costumbre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la persecución de la iglesia primitiva. Leemos en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las persecuciones de la iglesia primitiva abarcan los períodos del mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna del año 100 al 313, donde se destacan 10 años de persecución del emperador Diocleciano y también el edicto de Milán promulgado por Constantino el Grande, que pusiera fin a la persecución como parte de su estrategia de unificar el imperio y convertir al cristianismo en religión oficial del imperio romano. Esto también estaba comprendido en el período de la iglesia de Pérgamo desde el año 313 hasta el 538 de la era cristiana. Esmirna era una ciudad bíblica, construida a finales de los siglos I y II, y el emperador había ordenado que una vez por año los ciudadanos quemaran incienso a sus dioses. Había en la ciudad una próspera comunidad cristiana, y muchos fueron mártires por no acatar la orden imperial. Entre ellos se destaca el martirio en plaza pública de Policarpo, discípulo de Juan y obispo de Esmirna. Fue quemado vivo en la hoguera más o menos en el año 155 de la era cristiana. Cuando se le exige por última vez que reniegue de Cristo, el anciano respondió: 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Y así como él, a lo largo de los siglos, miles fueron dispuestos a sufrir martirio antes de renunciar a su fe en Jesús. Su testimonio de compromiso con Él, su fe pura y amor a la verdad, nos enseñan la importancia de adorar a Dios con libre conciencia. Esto debe de reavivar nuestra lealtad a Dios y renovar nuestro compromiso con Cristo y su verdad. Continuamos con la persecución de la iglesia del desierto en la Edad Media. Leemos en Apocalipsis 12:14.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nos ubicamos en los períodos del mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira, del 538 hasta 1517, y de la iglesia de Sardis, de 1517 hasta 1798. Los libros de Daniel y Apocalipsis aportan valiosa información histórico-profética que nos dan contexto en nuestro estudio. Y como común denominador, en ambos libros figura un período denominado de las siguientes maneras. Número 1. Tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7, 23 al 25. Daniel 12, 7 y Apocalipsis 12, 14. 2. 42 meses. Apocalipsis 11, 2 y 13, 5. Y 3. 1260 días. Apocalipsis 11, 3 y 12, 6. Que al aplicársele el principio de interpretación profética de un día por año, donde un día profético equivale a un año literal según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, principio generalmente aceptado por los reformadores y los cristianos que pertenecen a la escuela historicista de interpretación profética. Este período corresponde a la supremacía temporal del papado romano, que data del 538 hasta 1798, 1260 años completos, cuyo punto de partida fue la eliminación de los ostrogodos, uno de los 3 poderes que se opusieron al Papa, y se extendió hasta el año de 1798, donde la historia universal describe a este período como la Edad Media. La Biblia lo identifica como un tiempo de persecución contra la denominada Iglesia del Desierto, Apocalipsis 12, 6 y 14, a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que ahora se conoce como Congregación para la Doctrina de la Fe. Es bueno identificar a la Iglesia del Desierto porque se vuelve un nexo entre la historia pasada y la futura, porque es el eslabón entre la Iglesia Apostólica y la Iglesia remanente. Apocalipsis 12, 6 y 14 describen a la mujer iglesia, 2 Corintios 11, 2, perseguida por la Inquisición medieval huyendo al desierto, una forma simbólica de ilustrar el continente americano aún no descubierto, pero que especialmente se refiere a los Estados Unidos de América, cuando los padres peregrinos huyendo de Europa en un barco Mayflower arriban a sus costas en el otoño del 1621, hecho histórico que aún se conmemora en ese país en el Día de Acción de Gracias, y se convierte entonces a través del tiempo Estados Unidos como la sede mundial de las misiones cristianas. Citamos el libro Historia de las Interpretaciones Proféticas de las 70 Semanas de Daniel en la página 225. Para ocupar la ciudad de Roma se designa el general Luis Alexandre Berthier, colaborador de Napoleón Bonaparte. Entra en la ciudad el día 10 de febrero de 1798. Sus tropas toman posesión del castillo de San Angelo y el Capitolio, y en la tarde del 15 de febrero el general Zerboni le comunica a Pío VI su destitución proclamando la República Romana. El 17 de febrero fue notificado de que 3 días después abandonaría Roma rumbo al destierro. Este evento profético se describe en Apocalipsis 13:3 como la herida mortal de una de las cabezas de la bestia leopardina, que corresponde a la supresión de la hegemonía mundial y del poder temporal del papado, que causó la Revolución Francesa. Pero esto no causó la destrucción total del papado, continuó a través de la historia, y por eso Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Durante 1260 años, millones de creyentes fueron mártires por obedecer la Biblia.
Ellos en Cristo habían sido libres de culpa y del pecado y vencieron por el poder de la sangre del Cordero, menospreciando su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz era suya, y aunque murieron y descansan en esperanza de la gloriosa resurrección, su muerte es solo un descanso hasta el retorno de Cristo. Ellos vivieron en carne viva la ardiente contienda de la defensa de la fe que fue confiada a los santos, Judas 1:3. Y como mencionamos en estudios anteriores, en el discurso de despedida de Éfeso de Pablo, en Hechos 20 del 29 al 30, la iglesia había sido infiltrada por cristianos no convertidos que corrompieron su fe haciendo un sincretismo entre paganismo y postulados cristianos. Esto dio lugar al final al papado, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, cuyo período de supremacía temporal se caracterizó por la muerte de millones de cristianos que mantuvieron encendida la antorcha de la verdad pura del Evangelio, que tuvieron una peculiar observancia de la autoridad de las Sagradas Escrituras, y entre ellos sobresalen los valdenses, como fieles defensores de las verdades bíblicas, creyentes en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y teniendo a la Biblia como su única fuente de autoridad. Continuamos con la persecución de los prerreformadores y reformadores. Los valdenses fueron un pueblo en Francia que tomó muy en serio el estudio de las Sagradas Escrituras. Memorizaban párrafos completos, tuvieron el privilegio de preservar y diseminar el conocimiento de la palabra de Dios, la colocaron como su autoridad suprema por encima de tradiciones y decretos de cualquier autoridad terrenal, incluso la del papado romano. Los valdenses tuvieron entre sus fundadores a Pedro Baldo, y fueron uno de los primeros grupos de disponer la Biblia en su propio idioma. Jean Leyer, copista valdense, escribió un conmovedor relato diciendo que los padres instruyen a sus hijos desde edades tempranas para que memorizaran porciones grandes de la Biblia. Y los equipos de copistas trabajaban juntos en su labor de traducir la Biblia. Eran mercaderes que viajaban por Europa y compartían párrafos selectos de las Escrituras si encontraban a un buscador sincero de la verdad. Por esto pagaron muchos con su vida. En uno de sus poemas conocido La noble lección, se describe que tenían en clara las doctrinas de la Trinidad de Dios, la caída del hombre, la encarnación del Hijo, la autoridad perpetua del decálogo dado por Dios, la necesidad de la gracia divina, entre otras. Wiley, Historia de los Valdenses, página 11. En 1179 sus enseñanzas fueron condenadas en el Tercer Concilio de Letrán. Sin embargo, aunque fueron obligados a abandonar sus posesiones en la sociedad y a escapar a las colinas y cuevas, siguieron poniendo a Dios en primer lugar y enseñando las Escrituras a todos los que pasaban por su camino. Su movimiento fue una luz en la oscuridad y fueron los precursores de la Reforma Protestante. Con el tiempo fueron aceptados por las iglesias de la Reforma y muchos de ellos aceptaron sus doctrinas que no eran completamente bíblicas. Wiley, Historia de las Valdenses, página 60. Muchos dejaron de adorar en los sábados y se juntaron a sus hermanos de la Reforma adorando en los domingos. Sin embargo, otros se mantuvieron aislados en los valles y siguieron adorando como la iglesia primitiva porque sostenían que no debieran ser los nuevos discípulos los que enseñaran a los antiguos. Wiley, Historia de los Valdenses, página 23. Otro siervo de Dios que dio un valioso aporte a la causa de la Reforma, haciendo posible el acceso de las Sagradas Escrituras en el lenguaje inglés, fue John Wycliffe, uno de los reformadores protestantes, que a pesar de los múltiples esfuerzos de Roma de acallar su voz, no fue alcanzado por la Inquisición y falleció de muerte natural el 31 de diciembre de 1384.
Sin embargo, la historia registra que 40 años después de su muerte, un grupo de personas llegó al cementerio de la iglesia de Lutherworth, Inglaterra, y bajo la orden de un sacerdote exhumaron sus restos porque fue declarado hereje y excomulgado retroactivamente en el Concilio de Constanza. Así Roma buscó vengarse contra este reformador temprano, y sus huesos fueron quemados y sus cenizas esparcidas en el río Swift. Y así como dice el libro de los mártires de John Fox, aunque desenterraron su cuerpo y quemaron sus huesos y ahogaron sus cenizas, la palabra de Dios y la verdad de su doctrina con el fruto y el éxito de la misma no ardieron y hasta el día de hoy permanecen. Wycliffe era defensor de la libertad civil y religiosa. Estudió en la Universidad de Oxford. Por su habilidad de leer idiomas antiguos accedió a la Biblia y se consagró a su investigación y se entregó al servicio de Cristo y asumió el compromiso de proclamar las verdades que había descubierto. Cuanto más claramente discernía los errores del papado, con mayor fervor presentaba las enseñanzas de la Biblia. Esto llenó de ira a los prelados al ver que las claras verdades del Evangelio presentadas por el reformador eran acogidas con gozo en multitud. Escribió en contra de la venta de las indulgencias en Inglaterra, promovida por los frailes mendicantes. El Papa Gregorio XI emitió 3 bulas para silenciarlo, y a su muerte 2 papas rivales, pretendiendo infalibilidad, reclamaban obediencia, y en sus luchas internas propiciaron la oportunidad para que Wycliffe realizara la primera traducción de la Biblia al inglés. Aunque no tenía ni aún 60 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le debilitaron y más tarde murió por causas naturales. Su obra fundacional perduró, brindando una base sólida para la reforma venidera. Antes de Wycliffe sabía muy poco de la Biblia en inglés, pero así como el agua dispersó las cenizas de sus restos exhumados y quemados, así también la palabra de Dios, el agua de la vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra, y con justa razón es conocido como el lucero de la Reforma. Otro de los reformadores, influenciado por los escritos de Juan Wycliffe, fue Juan Hus, de Bohemia, rector de la Universidad Carolina de Praga. Se dedicó al sacerdocio y fue ordenado en el año de 1400. En sus sermones defendía la idea de que la Biblia debía ser accesible a los cristianos y no solo a los líderes de la iglesia. Fue uno de los primeros en alzar su voz para pedir libertad religiosa y el derecho individual de libre conciencia y una relación personal con Dios. Se enfrentó con valor a los líderes de la iglesia que vivían en forma desordenada e indigna. Predicó el arrepentimiento del pecado y la salvación por la fe en Jesucristo. Proponía volver a la pureza de los primeros años de la fe. Un siglo antes de que Martín Lutero comenzara la reforma en Alemania, Hus fue uno de los primeros en denunciar la corrupción de la alta jerarquía y calificar al Papa como la encarnación del anticristo. Pero la atención de la iglesia se centró sobre él cuando se pronuncia contra la venta de las indulgencias. Su legado fue una obra llamada De Ecclesia, en el año de 1413, donde detalla sus discrepancias y su conclusión más importante de que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Este escrito fue clave para despertar la iglesia protestante. Por sus creencias fue expulsado de la iglesia, pero a pesar de eso continuó predicando valientemente, ganando admiración del pueblo y de los nobles. En el otoño de 1414 fue llamado a presentarse ante el Concilio de Constanza. Llegó el 3 de noviembre del mismo año, dispuesto a defender sus creencias y verdades bíblicas. Sin embargo, todo era una trampa. Nunca se le dio la oportunidad de expresar sus argumentos. Fue tomado prisionero y encarcelado. 9 meses de cautiverio y torturas.
pero no vaciló en la prisión ni ante la injusticia, ni ante la muerte misma. A un amigo decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada a la espera de la mañana que se cumpla mi sentencia de muerte, en el día en que por la gracia del Señor nos encontraremos otra vez gozando la paz deliciosa de la vida futura, y sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Ben Shoz, tomo 2, página 67. Hasta aquí Hus había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estadía en Inglaterra hizo suya las doctrinas de Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma, y desde aquel momento ambos anduvieron juntos, y ni aun la muerte había de separarlos. Ambos murieron en la hoguera, cantando. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de cada generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Y es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Palabras de vida del Gran Maestro 98. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que sostuvieron la Biblia como regla de fe única de la vida y santificaron el sábado, el verdadero día de reposo. Conflicto de los siglos, página 66. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero, esparcidos por muchas tierras. Arrojaron la semilla de la reforma que brotó en el tiempo de Wycliffe, que se desarrolló y echó raíces en los días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos están listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Conflicto de los siglos, página 74. El principio capital que estos reformadores mantuvieron era el mismo que habían sostenido los valdenses, Wycliffe, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, a saber, la infalible autoridad de las Sagradas Escrituras como regla de fe y de conducta. Negaban a los papas, concilios, patriarcas y reyes el derecho de dirigir la conciencia en materia de religión. La Biblia era su autoridad y por sus enseñanzas ponían a prueba toda doctrina y toda afirmación. Testimonios Selectos, tomo 2, página 191. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que mientras pretendan ser justos, pisotean la ley de Jehová. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito, para conservar la fe que fue dada una vez a los santos. Hechos de los Apóstoles 344. Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo anegados y experimentando amargos desengaños, pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado, y son inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participantes en los sufrimientos de Cristo, son destinados también a ser participantes de su gloria. Hechos de los Apóstoles, página 471. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Señor.